Ya, bueno, lo primero, bueno, como ya saben, tienen el control uno, decirles que ya esa materia, entre comillas, ya fue. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con los campos variables en el tiempo. O sea, básicamente es como tomar lo que ya vimos, pero hacerlo con la ecuación de Maxwell completa. Y bueno, vamos a ver igual, de hecho lo traje en esta auxiliar como introducción, que de hecho igual es súper importante ver el tema de ver que los campos, o sea, que las ecuaciones de Maxwell pueden derivarse de las ecuaciones de onda, ya que eso es súper importante y de hecho es como lo que se ocupa en todo, básicamente, en antena, en línea de transmisión, que eso igual lo van a ver un poquito más adelante, pero hay que ver como la base, o sea, como de dónde sale eso. Así que traté de hacerlo en resumen, que yo creo que ojalá les sirva, pero igual les voy a recomendar harto de que le peguen una revisada a un texto, que de hecho yo creo que se lo voy a mandar a todos por correo. Ya, que otro apunte de otro profe, que al menos fue el que yo tuve, que como que explica esto mucho más detallado, ¿ya? Porque si me pongo a explicarlo con mucho más detalle, como el profe no lo pasó tanto, creo que no se va a alargar mucho. Pero como siempre, si tienen dudas, me dicen. Y lo último, eh, decirles que, bueno, hice como mandé un correo preguntando cómo había estado el control, para tener un poco igual la idea de cómo lo habían sentido. Y bueno, los que me respondieron me dijeron al menos que lo sintieron que estaba bien. Quizás lo mismo que pensé yo igual en un principio, que quizás estaba un poco largo, porque igual eran 5 preguntas y al menos la P4, por ejemplo, igual era bien larga. Pero en general me dijeron que lo que era la materia estaba acorde. Así que eso igual es bueno ya. O sea que básicamente no se está escapando la materia de lo que estamos viendo acá. Así que eso, no sé si alguien tiene una consulta o algo antes de que le demos. Ya, démosle no. Ya, entonces, como les dije, hoy en la P1 les traje lo que es el vector de Poynting, que fue algo que se me escapó pasar antes, pero tampoco lo pasé mucho porque básicamente es más interesante estudiarlo con campos variables. Y para la P2, bueno, eso es algo que más o menos ya hemos visto. Y la P3, como les dije, eso ya tiene que ver con guías de onda. Ya, entonces la P1 nos dice básicamente que tenemos un condensador con electrodos circulares. Entre los electrodos existe un diferencial de potencial VDT. Y la parte uno nos dice determinar el campo eléctrico, campo magnético al interior del condensador. Y nos piden que asumamos que el dieléctrico está en el vacío, o sea, con epsilon cero y mu sub cero. Entonces, básicamente lo que tenemos es un condensador de placa circular, pero que en este caso podemos considerar que está conectado, por decirlo, como una batería. Entonces, vamos a tener un BT y tenemos esto que vale B y esto que vale B, ya que va a ser el radio. No se olviden que estas plaquitas son circulares y esto está conectado. Entonces tenemos una diferencia de potencia. Y bueno, nos piden determinar el campo eléctrico. Ya, igual es un poco evidente acá notar que el campo eléctrico, básicamente en un condensador, va a ser de esta manera, ¿cierto? O sea, va a ser así. Y bueno, en este caso, como el potencial está variando, el potencial que tenemos entre las plaquitas, el campo va a ir abajo hacia arriba, abajo hacia arriba. Todo este rato, va a hacer todo ese movimiento. Entonces un rato va a estar hacia abajo, otro rato va a estar hacia arriba, y básicamente va a ir variando todo el rato, en función del tiempo. Entonces, también sabemos, por regla de la mano derecha y por las ecuaciones de Maxwell, sabemos que si el campo eléctrico va en esta dirección, está variando en el tiempo, vamos a tener un campo magnético y vamos a tener un campo magnético que está envolviendo al campo eléctrico. Entonces, básicamente tenemos un campo magnético que va en teta, que va enrollando el campo eléctrico. Similar a lo que pasaba cuando teníamos la corriente, y teníamos un campo magnético alrededor. Ya, es lo mismo, pero en un campo eléctrico y un campo aquí magnético. Ya. Entonces, para calcular el campo eléctrico, vamos a ocupar algo, una formulita que básicamente nos dice que la diferencia de potenciales, voy a escribirla como de manera genérica, la diferencia de potenciales por el campo eléctrico
por el diferencial de línea y evaluar los diferentes puntos, ¿ya? Donde el punto A y B es básicamente evaluar acá, en A y acá en B. O sea, como los extremos de donde queremos evaluar nuestro potencial. Es una fórmula que seguramente han visto. Ahora, como les dije, el campo eléctrico va en Z tongo y el diferencial de línea que nosotros vamos a evaluar es esto, que también va a ir en Z tongo, porque básicamente van en la misma dirección. Entonces, acá podemos sacar el campo eléctrico hacia afuera y bueno, nos va a quedar de esta forma. Vamos a dejarlo acá afuera por D. Ya, y aquí una cosa importante. Como nuestro campo en este caso es variable, no es estático, esta diferencia entre B de B y B de A, que son los potenciales, o este signo, al final da lo mismo, porque podemos cambiar el sentido. Entonces, para no complicarnos la vida, podemos simplemente borrarlo, ¿vale? Si no, lo que pueden hacer es dar vuelta a la integral, ¿cierto? Colocar aquí B, A y lo sacan. Pero al final da lo mismo, porque el campo está variando, entonces no es como que haya un signo predeterminado. Entonces, al final, lo que pueden hacer es directamente esto de acá, o sea, el potencial en los dos puntos, que al final es la batería, entre comillas, que tenemos conectado, va a ser B de T, E de T, y el DL, como estamos hablándolo básicamente en esto de acá, ¿cierto? Va a ser simplemente D. Entonces, ¿qué vamos a tener? De que nuestro campo eléctrico, función del tiempo, va a ser igual a nuestro potencial en función del tiempo por D. Y ahí sale de manera súper directa el campo eléctrico en un condensador. De que seguramente una forma que igual vieron en Electro. Ya, y después nos piden el campo magnético. Entonces, aquí vamos a cambiar un poco lo que dije en el auxiliar 4, pero es básicamente una cosa de distinción. ¿Y por qué? Nosotros sabemos que la ley de Ampère va de esta forma, ¿cierto? El desplazamiento o sea, la corriente real por el desplazamiento, por la variación del desplazamiento eléctrico. Pero en este caso, nosotros sabemos que en un condensador, o sea, como por decirlo por cómo funciona, nosotros sabemos que no tenemos una corriente que esté atravesando el condensador. O sea, no hay una corriente real que esté atravesando aquí el condensador, un J, ya que estamos en el vacío. Y ustedes saben como que, de hecho, la ley de Ampère, este desplazamiento eléctrico que está acá, de hecho, nace para explicar cómo funciona un condensador. Porque en un condensador no hay, o sea, no hay esta corriente que está acá, ¿cierto? Este J, no hay un desplazamiento, que es como por decirlo, ahí es donde se está almacenando la energía eléctrica, ¿vale? No en forma de corriente. Entonces, ¿por qué explico eso? Porque en este caso podemos considerar esto cero, ¿ya? En el auxiliar pasado, por temas como de simplicidad, lo hicimos al revés. O sea, consideramos la corriente que tenía un valor, pero era por la geometría, ¿ya? Y ahora básicamente estamos estudiando un condensador. Ya, eso. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ir reemplazando. Esto nosotros sabemos que es epsilon cero por la variación del campo eléctrico por dt, y esto es d por la variación del potencial, ¿cierto? Si reemplazamos directamente el campo eléctrico. Ya. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a integrar, vamos a aplicar aquí la integral, ¿cierto? Como siempre, esta va a ser la integral de línea, porque está enrollándolo, y esta va a ser una integral de superficie. Ya, como siempre lo hemos hecho. Entonces, básicamente, para hacerlo ya, como lo hemos practicado siempre, de manera directa, como estamos integrando sobre esta circunferencia, ¿cierto? A ver, por si no se entiende lo que voy, esto de acá. Con el campo eléctrico va hacia abajo, y el H es lo que lo está envolviendo, entonces lo que estamos, a fin de cuentas, como integrando, es esta integral de línea, que sería este H que está dando vuelta. Y por el otro lado, sería la superficie, ¿vale? Esta superficie que está acá.
Ya, entonces eso qué implica de que acá vamos a tener H, que es una circunferencia, entonces directamente 2πr, y acá vamos a tener E0 por D, por dB de T, y en este caso va a ser pi por r al cuadrado, ¿cierto? Porque esta área que está envolviendo. Ya, de aquí sacamos esto, tenemos que nuestro campo magnético va a ser de esta forma. Ya, y esto va a ir entre los dos. Ya, y bueno, con eso tendríamos la parte 1, ya eso no tiene mayor complejidad. Y la parte 2 nos dice que calculemos el vector de Poynting. Ya, y nos piden ver qué dirección tiene. Ya, entonces, acá les traje un pequeño resumen, como para entender un poquito la idea del vector de Poynting, o sea, qué es, que es súper importante en todas las aplicaciones. Está acá con la pauta, de hecho, y está acá. Ya, de hecho, acá les traje cómo se vería, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, para que sepan un poco de dónde deriva el vector de Poynting, el vector de Poynting básicamente nos dice hacia dónde está yendo la energía, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un campo eléctrico, nosotros vamos a tener un campo magnético, que está todo variando en el tiempo, y eso está produciendo una energía, ¿ya? Y para dónde apunta esa energía es el vector de Poynting. Y lo que es súper importante es que este vector de Poynting va a ser perpendicular tanto al campo eléctrico como al campo magnético. Y usualmente el vector de Poynting, que eso es importante, suele ir en la dirección de propagación de la onda, que es lo que vamos a ver un poquito después. Pero para darle un poco la idea, que como les digo, esto lo vamos a revisar después en la P3, es esto. O sea, como les digo, el campo eléctrico y magnético se puede comportar como onda, ahí sí, tiene animación y todo. Entonces, pueden ver que en la flecha negra es la dirección de propagación, que es donde iría, por decirlo, la energía, y si se dan cuenta, el campo eléctrico va, por decirlo, digamos que en el eje X, y el campo magnético va en el eje Y. Entonces, el vector de Poynting es perpendicular a estos dos, que sería la dirección de propagación. ¿Ya? Entonces, si el campo eléctrico va en X y el campo magnético en Y, la dirección de propagación va a ir en Z. ¿Ya? Pero no marearlo mucho con eso, ¿ya? Como digo, esto va a ser un poquito denso. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde deriva este vector de Poynting? Básicamente, hay una identidad matemática, y si resuelven esta identidad, siguen por acá, siguen por acá, o sea, vamos a llegar a este punto, ¿cierto? Acá. Acá lo que vamos a hacer es integrar sobre un volumen arbitrario, o un volumen de Gauss, como se dice, y vamos a tener esto acá. Y eso, el lado derecho, por ley de Gauss, o sea, perdón, por teorema de la divergencia que está acá, llegamos a esta expresión, ya, la expresión que está acá. Entonces, ¿qué es importante acá? Acá tenemos por un lado el vector de Poynting y tenemos una superficie. Entonces, para que entiendan la idea, si no la entienden, me dicen no. Entonces, lo que nosotros estamos, en este caso acá, en la expresión de la derecha, nosotros tenemos este flujo, o sea, perdón, este vector de Poynting que nos dice para dónde va la dirección, y nosotros lo estamos integrando en un flujo. O sea, es, como dice acá, sería el flujo de energía que sale en este caso, en un volumen por unidad de tiempo, o superficie, ya, porque como estamos ocupando la identidad de teorema de divergencia, en este caso consideremos como un área. Entonces, lo que estamos viendo es la cantidad de energía que está saliendo por área, por unidad de área. Ya, eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo importante con respecto a esto? ¿Por qué es importante el vector de Poynting y con qué lo podemos relacionar con cosas, por decirlo, eh, reales? Entonces, estamos hablando de energía. Entonces, esa energía, en base a la relación que hicimos acá, o sea, simplemente ocupar una propiedad, ta, 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 llegamos a esto de acá. Y ya, por un lado, como les digo, tenemos acá el flujo de energía que sale en un volumen por unidad de tiempo, o sea, que va variando, por eso dice que es por unidad de tiempo. Y por el lado izquierdo tenemos, si se dan cuenta, esta expresión nosotros ya la vimos en los auxiliares 3 y 4 si no me equivoco, que esto al final, si se dan cuenta, es la energía almacenada. O sea, es la energía almacenada eléctrica, pueden dejarlo como así,
epsilon por e al cuadrado. Y bueno, básicamente, como les digo, este término que está acá es la energía eléctrica almacenada. Como lo estamos haciendo con un diferencial que fue producto de las ecuaciones que estamos haciendo, nos está diciendo cómo varía la energía eléctrica almacenada en un volumen. A eso le estamos añadiendo la energía magnética almacenada que está variando en el volumen. Y al final tenemos acá la energía, en este caso, esta de acá, es por decirlo la energía óhmica, ¿vale? Que es básicamente lo que se disipa por calor. Ya. En resumen, ¿qué quiero decir? De que la tasa de cambio de la energía por una superficie en una unidad de volumen se relaciona con la energía almacenada eléctrica, la energía almacenada magnética y la pérdida óhmica que estamos teniendo en el sistema. Básicamente, tenemos resistencia, tenemos resistencia, condensadores y inductancia. ¿Ya? Entonces tenemos los elementos reales que nos relacionan tanto la energía que estamos almacenando y cómo está variando con el vector de Poynting, que es una manera súper fácil de calcular el vector de Poynting antes que calcular todo esto de acá. Ya, espero no variarlos con eso, pero es para que tengan un poco la idea de lo que es el vector de Poynting. Ya, entonces, volviendo sobre lo que nosotros queríamos, nosotros lo que nos queremos obtener es el vector de Poynting. Todavía no queremos tener como el flujo en la unidad de área. ¿Dónde quedó la pizarra? Acá está. Ya, entonces, queremos el vector de Poynting para saber dónde está apuntando la energía. Nosotros dijimos que este es de esta manera, perpendicular a ambos vectores. Y bueno, como en este caso estamos considerando coordenadas cilíndricas, es como más o menos directo ver hacia dónde va a apuntar. Entonces, reemplazando nuestro campo eléctrico, que va a ir en Z tongo, producto cruz por este término de acá. Entonces vamos a tener, básicamente, estos son puras constantes, y vamos a dejarlo usado tal aquí, de esta manera, por R, y bueno, Z tongo, cruz, Z tongo, ¿cierto? Como les digo, tiene que ser perpendicular a ambos vectores. Ya, entonces, eh, bueno, si recuerdan, podemos anotarlo así por si no se acuerdan el orden de los vectores, yo lo suelo hacer así. Entonces sabemos que el orden es de esta manera, pero como en este caso es z por teta tongo, es así, va a salir menos r tongo, ¿vale? Entonces, vamos a dejar aquí el menos del r tongo, y esto va a ir en r tongo, o en phi tongo, o perdón, rho tongo. Ya, entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que en este caso en el condensador, el vector de Poynting va a estar apuntando hacia adentro, ¿ah? Entonces, no quiero marearlos con esto de salir y volver, pero aquí en la pauta que lo quería simular, pero no pude, pero pillé un GIF más o menos como ilustrativo. Se dan cuenta de eso, de que tenemos el campo eléctrico que va hacia arriba, el campo B que va enrollando al campo eléctrico, que en este caso se hizo como toda la vuelta, pero está enrollando el campo eléctrico, y si se dan cuenta el vector es amarillo, tendría que ser el vector de Poynting, ¿verdad? Que está mostrando hacia adentro, o sea, la energía entrante. Si le pongo un menos, va a ser la energía saliente. ¿Ya? Usualmente se le pone el menos porque nos interesa la energía que sale, no que entra. ¿Ya? Entonces ahí tienen como una ilustración de más o menos lo que está pasando con el vector de Poynting en un condensador, que fue de hecho lo que noté. ¿Podemos usar la regla de la mano derecha para argumentar la dirección de eso? Sí, sí, no, ningún problema. Sí, de hecho esto ya como que se da por sabido, ¿ya? Así que no hay que ser tan formal.
Yo lo estoy haciendo aquí más o menos porque igual es primera vez que ven todo el vector de Poynting, pero en el control lo ponen directo. Yo siempre suelo ocupar esto que está aquí para guiarme. O sea, me refiero, si es R tongo, cruzo Z tongo positivo. Así. Y si va para el otro lado, con el menos. Ya, entonces esto. De ahí eso es básicamente la B. La verdad que era cortita, pero la explicación esa quería darse para que lo entendieran. Ahora, nos piden calcular la tasa de cambio de la energía al interior del condensador usando el vector de Poynting. La tasa de cambio de energía era lo que hablamos recién. O sea, cómo va variando la energía eléctrica, magnética, real, que podría ser una resistencia, y que es igual a el vector de Poynting en una superficie. Entonces, eso es lo que nos piden calcular. Ahora, como a nosotros nos interesa la energía que está saliendo, porque este vector de Poynting con ese menos, como vieron de hecho en la imagen, es la energía que entra. Ya, pero usualmente la energía que entra, como les digo, no te interesa, nosotros nos interesa la que sale, ya, que es la que nosotros podemos medir con potencia, etc. Entonces, la tasa de cambio de energía le vamos a anteponer un menos, ¿vale? Si lo hacen de la otra forma no pasa nada. Entonces, en base a lo que vimos antes, tenemos que calcular, ya donde la superficie que nosotros estamos evaluando es la superficie de nuestro condensador, ¿vale? O sea, la superficie que está entre las dos plaquitas. Con dos plaquitas me refiero a la que está acá, toda esta superficie, ¿vale? Todo está al bordecito. En este caso, el vector de Poynting puede quedar en función de R, y se van a dar cuenta que efectivamente va a quedar en función de R si es que no hacemos ningún truquito, pero ahora van a ver a qué me refiero. Vamos a colocar este valor de Poynting que tuvimos recién, acá, y bueno, el menos con el menos se nos van a ir, y lo que nos va a quedar va a ser epsilon sub 0 por t al cuadrado por dt, dt por R en la superficie. eh, bueno, ambos están en R también, así que no moleste eso. Y ahí tenemos que calcular, que depende solo de R. Ahora, podemos resolverla, pero, y bueno, el diferencial de S en cilíndrica, de lo que estamos ocupando, es R por t phi de Z. Ya, a lo que voy. Podrían evaluarla en función de R y no pasa nada. O sea, le pagan la integral en función de R. Pero lo que yo voy a hacer es que lo voy a evaluar en B. Ya como una para ocupar ese dato, que si no, no lo vamos a ocupar. Y dos, para ahorrar un poco de cálculo. Ya. Para que no quede en función de R y en función del tiempo. Para que quede solo en función del tiempo. Que al final es como, entre comillas, lo que me interesa. Queremos ver al final cómo varía en función del tiempo. No tanto como que justo en esta dirección como está variando. Entonces, en pocas palabras, decir como que vamos a evaluar en el borde cómo sale la energía del condensador justo en el borde. Al final es lo que nosotros en la realidad evaluaríamos. Ya, ¿qué quiere decir con eso? Es que los R los colocamos directamente como B. Entonces, este R y este R pasan a ser B y los podemos sacar afuera. Y la integral, bueno, queda de phi a de z nomás, donde obviamente phi va de 0 a 2 pi y esto va de 0 a d. Y si resolvemos esto, bueno, va a salir un d de esta integral. Vamos a sacarla con este d de abajo. Esto nos queda, Eric, dime, que no debería ir de 0 a pi, porque es un semicilindro. no, pues, mira, yo sé que al final, como estamos hablando en cilíndrica, no en esférica, tenemos un puro ángulo que nos va a describir como rota. Entonces, tiene que ese ángulo sí o sí ir de 0 a 2 pi. Este de acá. Pero la superficie no dependería del condensador, que es la mitad de un cilindro, ¿no?
No, no, son dos plaquitas. Ah, Así. ya era un corte transversal. Sí, Ya, sí, dale. son dos plaquitas así, mira. Sí. Ya, perfecto. Eso. Vale, vale, no pasa nada. Ya, entonces eso. Y, y bueno, se dan cuenta que estos son puras constantes. Y acá vamos a hacer un truquito que yo lo vi en mecánica. Que esta expresión de acá, o sea, cuando tengan un término y la derivada de su propio término, pueden dejarlo así. Así. Son equivalentes. Ya. Aunque se vean súper distintos, son equivalentes. De hecho, si derivan eso, sale el 2 y si ocupan la regla, se les va a decir en medio. Y por regla de la cadena queda BT y el otro queda DPT. ¿Ya? Entonces, hacen ese truquito. Esto les va a quedar un medio. Esto les va a quedar un cuarto. Eh, no me pifian algo. Claro, acá. No, no, esto está ahí. Pero este ese 2 se va con ese. Ahí sí. Claro, y ahí quedaría BT al cuadrado. Entonces lo voy a reescribir acá más bonito. Entonces la tasa de cambio de la energía, básicamente lo que nos dio fue epsilon cero b al cuadrado, 12 y por b t al cuadrado. Ya. Eh, sí, toda la razón. Me faltó una derivada. Sí. Pero la derivada dijimos la que afuera. Toda la razón. Vamos con la afuera porque al final los otros son constantes. Toda la razón. Ahí sí. Ya. No sé si alguien le recuerde, pero la manera como está expresado esto, y de hecho porque ocupé como este truquito de acá, es que la tasa de energía que estamos viendo acá, si ignora la deriva por completo y nos enfocamos solo en este término nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera. O sea, todas estas constantes, b al cuadrado de, bueno, pi y e cero, bueno, e cero en particular no, pero b al cuadrado y d y pi, si se dan cuenta, son constantes geométricas, ¿ya? Y son justamente las constantes geométricas de lo que es la capacitancia de un condensador. Entonces, lo que podemos hacer es agrupar todas esas constantes sin el 2 de esta manera, ¿vale? Ya, y si se recuerdan del auxiliar 3 o el auxiliar 4, esta expresión que está acá, esta de aquí, nos dice la energía, o sea, la energía que se almacena de manera eléctrica solamente. Y tenemos una deriva. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? De que o sea, el flujo de energía por el área en este caso que estamos considerando, producto del vector de Poynting, va a ser igual simplemente a la variación de la energía eléctrica, ¿ya? ¿Y por qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué varía solo en función de la energía eléctrica? Porque básicamente estamos en presencia de un condensador. Y la gracia de un condensador es justamente eso, o sea, almacenar energía eléctrica, no magnética. Entonces, esto tiene lógica. O sea, el flujo de la energía que está variando depende solo de la energía almacenada eléctrica que también está variando. Y es básicamente así como funciona un condensador. ¿Ya? Entonces llegamos a una expresión conocida, que sería esta que está aquí. Que si revisa los auxiliares pasados se nos da cuenta que era lo que ya habíamos visto. Claro. Así que creo que eso sería la C. Sí. Ya, y de hecho, para comprobar lo que le estoy diciendo, la parte 4 nos dice, compare la respuesta anterior, calculando la tasa de cambio de la energía eléctrica almacenada por el condensador.
O sea, ahora vamos a calcular directamente la energía eléctrica almacenada. Entonces, nuevamente, como nos piden la tasa de cambio de la energía eléctrica almacenada, eh, vamos a colocar la derivada y la energía eléctrica almacenada, como les digo, como vimos en el pasado, es básicamente integrar un medio por epsilon cero por el cuadrado, módulo del cuadrado, por dB y en un volumen, el volumen de superficie que estamos considerando. Ahora, eh, campo eléctrico lo conocemos, entonces esto sale más o menos directo. Voy a repasar el tiro del campo eléctrico, ¿vale? Que acuérdense que era el potencial, B de t al cuadrado, y abajo va a quedar d al cuadrado, bueno, todo t al cuadrado, y por ese, y que tenemos que integrar el volumen. Entonces, el volumen igual es sencillo, porque es básicamente el volumen de un cilindro, y como lo estamos considerando esta vez, esto va a ser pi, o sea, la base, pi por b al cuadrado por la altura, que va a ser d. Entonces aquí nos podemos echar este de acá, y si se dan cuenta, obtuvimos lo mismo que habíamos obtenido antes. O sea, si esto lo dejamos como C, tenemos lo mismo. Pero si calculamos la energía almacenada de manera directa, como está variando la energía eléctrica almacenada, es lo mismo que si lo hubiésemos calculado con el vector de Point, ¿ya? Porque estamos hablando de un condensador, que es justamente la función que hace un condensador. Ahora, pueden calcular la energía eléctrica almacenada por fórmula, y si bien sí les va a dar un valor, o sea, van a encontrar que no es cero, hay un valor, este valor es despreciable, o sea, es un valor muy, muy chiquitito, entonces al final se desprecia, ¿ya? Por eso, de hecho, ni siquiera aparece en la fórmula de Point cuando uno lo calcula, es un valor que se desprecia directamente. Ahora, en otros sistemas en que queramos almacenar, por ejemplo, carga magnética, o sea, carga magnética y corriente, eh, perdón, campo eléctrico para generar corriente. En ese caso va a predominar evidentemente, va a ser la energía eléctrica magnética almacenada, la que va a ser más predominante que la energía eléctrica, como en este caso. Aunque en el condensador fue como el caso opuesto. Así que eso. Bueno, eso sería en verdad la P1. ¿Ya? Y eso, como les digo, el vector de Poynting. Al final es un vector que nos dice para dónde apunta la energía simplemente. Y eso lo podemos integrar sobre un área y ver cuánto es el flujo que sale. Tiene muchas, muchas aplicaciones. Así que eso. Ya, no sé si hacer la P2 o pasar directo a la P3. No, voy a pasar directo a la P3. Si nos da el tiempo, hacemos la P2. Ya, porque la P3 me interesa y esta nos vamos a demorar harto ya. Es súper larga esta pregunta. Ya, y para que entiendan un poquito el tema de la guía de onda. Ya, aquí igual necesito que me presten atención, ya, porque no quiero marearlos con esto. Y si ya los mareé antes con el vector de punto, y mi idea no es marearlos más con esto. Es que básicamente, como vieron en clase con el profesor, uno puede estudiar el campo eléctrico tanto desde, o sea, la ecuación de Maxwell de manera bruta, como tienen las ecuaciones, o uno puede pasarlo a ecuaciones de onda, ¿ya? Como seguramente vieron una cuerda, cómo se comporta. Esos comportamientos los pueden replicar en ecuaciones de onda. Cómo se comporta la luz, básicamente una onda también, respecto a la ecuación de Maxwell, y simplifica mucho las cosas. Entonces, bueno, y voy a dejar un punto aparte por si no alcanzas el alrededor, y me gustaría igual explicarlo. Bueno, para la P2 hay una parte en lo que nos pide la impedancia, ¿ya? La uno y 2 algo que ya hemos visto, pero la parte 3 nos pide la impedancia. Entonces la impedancia es esta formulita, ¿ya? Esta formulita que está acá. Y quería explicarle un poquito dónde deriva esta formulita. Básicamente, la impedancia, como seguramente lo están viendo en el análisis y diseño de circuito,
La impedancia está compuesta de una parte real y está compuesta de una parte imaginaria. ¿Ya? Y la parte imaginaria usualmente se asocia a la fase del campo eléctrico, cómo va variando la fase de los campos. Ahora, ¿qué hace variar la fase de los campos eléctricos? Tanto los inductancias, no me acuerdo si positivo o negativamente, y también los condensados, porque tampoco me acuerdo cuál es el orden, si es positivo o negativo. Pero la cosa es que estos dos elementos hacen variar la fase del campo eléctrico, que está variando en el tiempo. Y obviamente la impedancia que todos conocemos, que es una resistencia, que es una real, que es un número. Entonces la impedancia la podemos escribir de esta manera, que sería en función de la potencia disipada media, la energía eléctrica media almacenada y la energía eléctrica media almacenada. ¿Ya? Entonces, donde este término de acá da cuenta de la impedancia compleja y este término de acá da cuenta de la, la real, ya que podría ser una resistencia. Entonces, y para estos valores de PD y W, si no se acuerda, les traje aquí una tablita que es súper útil. Entonces, aquí la potencia media disipada, la pueden calcular aquí, que es simplemente meterle fórmula. La energía magnética media también está acá. O sea, perdón, les piden eso, no eso. Y es simplemente reemplazar, ¿ya? Si es que me alcanza, lo hacemos. Pero vamos a pasar a la otra que me interesa un poquito. Porque igual quiero explicar un poquito si no sé. Ya, ahora, si no entienden algo, paren, ya, porque aquí esto no lo vimos tanto en profundidad con el profe, pero me mencionó que lo pasaré igual, ¿vale? Entonces, ya. Nosotros vamos a considerar eh, la ecuación de Maxwell, pero con la densidad de carga libre cero y con la corriente igual a cero, con la corriente real, o sea, J igual a cero. Ya, ¿por qué consideramos eso igual a cero? Porque nosotros vamos a considerar que estamos, por decirlo, no nos importa de dónde se originó nuestra onda. Ya nos interesa una onda que está viajando en un tiempo determinado. O sea, nosotros decimos, recorrió, no sé, por decirlo tal distancia y nosotros empezamos a medirla. Entonces, como la empezamos a medir ese punto, nuestra corriente inicial va a ser cero y nuestra densidad de carga libre va a ser cero. Pocas palabras, esos términos no son importantes para la ecuación de todo. ¿Vale? Que eso va más asociado al origen. No, no nos interesa. Por eso es cero. Ya, ¿por qué digo esto? Porque está la ley de Ampère con J igual a cero. Entonces, tenemos esta ecuación que ya la conocemos. Si nosotros le aplicamos rotor, ¿cierto? Este rotor, vamos a tener esta propiedad, que es una propiedad de CA, básicamente. Seguimos resolviendo. Bueno, acá si se dan cuenta, este término de acá, que es lo que sería un monopolo magnético, nosotros sabemos que no existe, entonces eso es cero, por eso se va y queda este término de acá. Y bueno, es resolver ya, ustedes lo pueden ver igual con más tranquilidad, va a estar en la pauta. ¿Cuál es lo importante? Es que llegamos a una ecuación de este estilo, ¿ya? Esta ecuación. Y si se dan cuenta, esta es una ecuación que nos dice como la derivada segunda del primer término menos una constante, k, y la derivada segunda del orden. Y esto básicamente es una ecuación de onda, ¿ya? Entonces así se descubrió que eh, también que la luz se comporta como una onda, básicamente, y que los campos eléctricos se comportan de esa forma. Ya, análogamente, eh, podemos determinar que también el campo eléctrico se comporta como una onda y podemos demostrar de que van en direcciones, a ver, para este punto nosotros vamos a considerar de que el campo eléctrico y el campo magnético van perpendiculares, ¿ya? Que se llaman ondas T, ¿ya? Transversal Electric Mode, o sea, básicamente. Entonces van transversales las dos. Ahora, pueden ir así como mezclándose, sí, que son los modos TM y los modos TE, pero eso lo van a ver más después. Y de hecho creo que en este curso no se ve, eso se ve en el curso que opcional, si quieren, que es microondas. Ahora nos vamos a centrar en T, que como les digo, son ondas eléctricas eh, que son transversales, la eléctrica y la magnética. Y esas se mueven en una dirección de propagación que también es perpendicular a esa otra, que es lo que vamos a ver un poquito más abajo. Ya, ¿qué más? Dato curioso. Cuando se descubrieron estas ecuaciones, ese término de acá se descubrió que era la velocidad de la luz. ¿Ya? Se pudieron relacionar de que
campo eléctrico y velocidad de la luz, se hicieron muchas relaciones, por si acaso. Término súper importante ahora. Hay un término que se llama número de onda, ¿vale? Que relaciona la frecuencia con la que estamos trabajando, con la onda y, bueno, relaciona varias cosas, que son las que están acá. Lo pueden escribir de esta manera, de esta manera, de esta manera. También relaciona la longitud de onda, que es como usualmente se ocupa de hecho. Es un término, está en el vacío. Ahora, este término, de manera general, o sea, cuando estamos en presencia de un medio dieléctrico, podemos escribirlo de esta manera. No quiero espantarlo con esto tampoco, porque hay un E', o un E'2. ¿Qué pasa? De que la constante dieléctrica, E, que nosotros conocemos, con la que hemos trabajado, puede también ser compleja, ¿ya? Y puede presentar una fase. En este caso, lo vamos a despreciar, ¿ya? Este también no va a existir, pero se lo escribo porque en literatura la van a encontrar así. Básicamente lo podemos aproximar. Entonces, K va a ser ese valor, que es básicamente lo mismo acá, solo que cambiando la E y la E del medio. ¿Ya? ¿Qué representa esta K? Para que tengan una idea. Esta K, como les digo, esto igual lo van a ver un poquito más en profundidad, pero necesitamos entender esto para hacer el ejercicio. Eh, la K nos habla un poquito de las pérdidas de propagación de la onda. A ver, si nosotros tenemos una onda y nosotros la tiramos por un cable coaxial lejos, o por un cable simplemente, la onda al final va a perder energía. Tiene que perder energía por algo, que puede ser energía por calor o por X motivo, y esas pérdidas se van a ver reflejadas en ese alfa, ¿ya? Y ese JB nos habla de los cambios de fase que va a ir experimentando la onda. O sea, la onda se va a ir trasladando y nosotros sabemos que las ondas son cosinusoidales y va a tener una fase. Y esa fase va a ir variando, lo estamos moviendo. Entonces de ahí viene ese término, ¿ya? Y también lo pueden expresar de esta manera. Como dijimos antes, el prima es cero. Entonces simplemente se me olvidó, no lo quiero mover con esto. Ahora es lo más importante. Ya, con esto es lo que vamos a ocupar de aquí en adelante. Eso será como una introducción. Eh, ya, como dijimos que las ondas se pueden comportar como, o sea, el campo electromagnético se pueden comportar como ondas, nosotros recordamos de, por ejemplo, dentro de Moderno, que las ondas tienen diferentes propiedades, reflexión, polarización, transmisión, entre otros. Como estamos considerando que se comporta como onda, también lo van a experimentar. Entonces, si nosotros tenemos una onda incidente, que es la roja, vamos a tener una onda reflejada, que va a ser la azul. Por si acaso, este tipo de onda, o sea, perdón, esto también va a respetar, por ejemplo, la ley de Snell. O sea, si tuviesen una onda oblicua, por ejemplo. Ya, ¿y qué más? Va a tener una onda transmitida, que va a ser ese EPOS, o sea, que puede ser un medio 2. Ya, entonces el campo eléctrico, como vimos en la notación fasorial, se puede escribir como, en vez de escribir como E coseno de tanto, podemos escribirlo así, EJ a la W. Y aquí quiero que me digan si es que si llegan a perder algo, pero el campo eléctrico, como lo vamos a anotar, va a ser de la siguiente forma. Este es en el medio 1. Entonces hace E1, que va a ser la amplitud, EJWT, que nos da cuenta que es de forma cosinusoidal, ¿cierto? Porque lo estamos escribiendo en notación fasorial, más un E1' por EJ a la WT, donde el E1 normal, o sea, toda esta expresión de acá, va a ser la onda incidente, y nosotros a eso le vamos a sumar la onda reflejada, que es la que está acá. ¿Ya? ¿Y en qué afecta uno y otro? En la forma de la onda no, por eso este término y este término son iguales. O sea, perdón, este y este son iguales. Obviamente la amplitud va a cambiar, porque hay una parte que se reflejó, otra que se transmitió, entonces no van a ser igual la amplitud. Y este término de acá es súper importante, súper, súper, súper importante. Ese término nos habla un poquito de lo que es la constante de propagación, o sea, lo que vimos recién. Nos habla acerca de la pérdida por distancia que tiene el material. Porque si se dan cuenta, el z es la distancia, o sea, básicamente el z puede ir hacia acá o hacia acá, por distancia, y luego eso lo estamos multiplicando por K, que K dijimos que tenía pérdida asociada a cosas reales y cambios de fase. Entonces, un campo eléctrico podemos expresarlo de esta manera.
como en cada medio, ¿ya? Eso tiene que ser importante, como en un medio o en otro. Si consideramos tener medio 2, de hecho eso, por ejemplo, si lo consideramos en el medio 2, como no tenemos onda reflejada porque no hay más medio, este término, que podríamos decir que es como E2 reflejado, va a ser cero porque no hay onda reflejada, es solo onda transmitida, ¿vale? Como un punto aparte. Ahora, yo les dije también de que E y H son perpendiculares a la propagación. Entonces, para poder determinar ahora cómo se comporta el campo H, eh, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros usamos esta ecuación de Maxwell y si nosotros la despejamos, todo este análisis está hecho en el apunte que les voy a compartir, van a llegar a esta manera, ¿ya? H va a ser igual a una constante por la dirección de propagación, que es este n comita, cruz E, producto cruz con el campo eléctrico. O sea que son perpendiculares. Y eso va con una constante. Esa constante I, aquí yo le hice el desarrollo porque lo van a ver de esa forma en el apunte, pero se puede escribir de esta manera, como la raíz de E1 por U sub 0. De verdad, no quiero morirle con toda esta información, ya sé que es larga, pero es necesario para que entiendan los ejercicios de más adelante. Después se les va a hacer fácil. Ya. Y bueno, eso en verdad, eso era toda la explicación. Ahora, es súper importante ahora que, como en este caso, las ondas, tanto magnéticas como eléctricas, van tangencial al medio, ¿cierto? Porque al final, si tenemos un medio acá, la eléctrica va a ir así, tangencial, pero que se vea bien. Entonces, no hay onda normal, solo tangencial. Entonces, como que toda la onda, podemos ocuparla de esta manera, o en condiciones de borde, y para el campo magnético lo mismo, ¿ya? Y eso. Y como les dije, aquí tienen una idea de lo que me referí. Tienen un campo eléctrico que va en una dirección, el campo magnético en otra, y el K, Katongo, o en este caso Katongo, es para donde se propaga, que es justamente para donde se propaga la dirección del vector de política. Ya, eso, no sé si tienen alguna duda con todo este enredo de fórmula y eso, pero ahora vamos a pasar a algo más práctico. Eh, si ven la P3, ya, la P3 nos dice, considera una onda electromagnética de amplitud E1 que incide de forma normal en las dos interfaces separadas por una distancia D. En este caso, nos están dando eh, la amplitud de la primera onda, de la que está incidiendo, E1. Nos dice que los medios son no conductores y tienen permeabilidades eléctricas E1, 2 y 3, respectivamente. Y que los tres medios tienen permeabilidad UC. ¿Va? Espero que tengan como el enunciado abierto para ver las figuritas. Y bueno, en la parte uno nos dice, utilizando las condiciones de borde, escribir las ecuaciones que relacionan las cinco amplitudes de los campos eléctricos indicados en la figura. Como les digo, esto puede que lo asuste un poquito, pero es súper mecánico. De hecho, muy, muy mecánico. Tenemos P3. Entonces, si se dan cuenta en la figurita, tenemos medio uno, medio 2 y medio 3. Entonces, vamos a tener una onda que incide, ¿cierto? Que va a ser E1, que es conocida, ese dato es conocido. Vamos a tener una reflejada que va a ser E1 prima. Vamos a tener una onda que pasó, que va a ser E2. Bueno, esa onda pasó de medio, pero también se va a reflejar. Vamos a tener también un E2 prima. Y por último, vamos a tener una onda que va a pasar al otro lado. Entonces, esa onda que va a pasar al otro lado va a ser E3. Pero si se dan cuenta, esa onda E3 no se refleja, porque si continúa en el medio, hacia el infinito. Entonces no hay una onda que la tire de reflexión, básicamente. Entonces no hay un E3'. Entonces nos piden determinar, eh, ¿cómo es que se llama? Bueno, y esto parte en cero, y esta distancia es una distancia D, que separa los. Ya, y esta dirección es Z todo. Entonces nos piden, utilizando las condiciones de borde, determinar la ecuación. Ya, vamos a ver lo que vimos recién.
para el medio 1. Para el medio 1, nuestro campo eléctrico E1 lo podemos escribir como E1, que va a ser la amplitud del primer término, por EJWT, que va a ser como está variando con el coseno igualmente. De todas formas, cuando después vean línea de transmisión y cuando vean si es que dan microondas, si es que les sigue gustando esta materia, que mucha gente no le gusta, van a darse cuenta que después este término EJWT se desprecia. Ahí se quedan con este término de EJKC, S, o sea, Z, ¿ya? Pero igual escríbanlo, de modo. Entonces, como estamos en el medio 1, le ponemos K1 en Z más E1', que sería la onda reflejada, por EJWT, por EJK1Z. Ya. Y como en este caso la onda reflejada en la otra dirección, iría en menos Z. Entonces le ponemos el menos. Y esto va a ser para Z menor de Z. ¿Vale? Veremos cómo se comporta el campo eléctrico en el primer momento. De momento nada complejo. Para el medio 2 tenemos exactamente lo mismo. Vamos a tener una onda incidente, que va a ser esa onda que está acá. Va a tener la misma forma WT, porque eso no cambia, solo que va a cambiar la constante K. Ya porque ahora estamos en el medio 2, o sea, va a ser K2. Y lo mismo acá. Vamos a tener EJWT por E menos J K2 Z. Y esto se va a cumplir para los Z que están entre el medio. Y para el medio 3 vamos a tener E3 igual a E3, que va a ser la que va hacia adentro, por EJWT, por EJK3 Z. ¿Ya? Con este caso tenemos solo onda que va hacia allá, no tenemos onda reflejada. Entonces puede ser C. Y la pregunta nos pedía obtener las cinco ecuaciones, o sea, perdón, como las cinco, dice las cinco ecuaciones que relacionan la amplitud de los campos indicar la velocidad. Entonces, acá tenemos tres ecuaciones y estas nos hablan del campo eléctrico uno 2 y 3. ¿Ya? Onda reflejada, onda reflejada, onda incidente y así. Ahora tenemos que relacionar el campo H. ¿Vale? Cerramos microondas, como quiere de eléctrica se enfoca más física teórica. Mira, mira, si queréis después lo puedo hablar más en detalle, pero así como dártelo por encima, es un ramo que se enfoca más en el área no sabría qué decirte, de astronomía, como más de astronomía, ya, como astronomía, teleco quizás, un ramo de mis favoritos, de hecho, un ramo muy bueno, que muy probablemente sea auxiliar cuando se dicte, ¿no? Pero ahí sí que me pregunté, en lo personal es un ramo, diría que es mi favorito de electricidad. Ya, eso por un lado. Tenemos los campos eléctricos, eh, bueno, solo los campos eléctricos. Ya, ahora nos piden relacionar un poquito, ver qué pasa en las condiciones de borde. Ya, yo les dije que en las condiciones de borde los campos tangencialmente son iguales, que es lo mismo que hablar de los campos totales, porque los campos totales van solo tangencialmente, ¿ya? Da lo mismo. Entonces, en el borde, acá, o sea, en Z igual a cero, ¿qué vamos a tener? El campo eléctrico en el medio 1 va a ser igual al campo eléctrico en el medio 2. Entonces, igualamos eso. Se van a ir dando cuenta que este tipo de ejercicio, de verdad que es súper mecánico. Ahora, eh, y que de hecho se simplifica mucho, al final es como resolver ecuaciones en ese tema. Se le digo para que no se asusten por la explicación. ¿No? Ya, esto se va a cumplir solo en z igual a 0. Ahora, en z igual a 0, básicamente este término se nos va. Elevado a 0 de 1, se nos va, se nos va, se nos va. Y si se dan cuenta, el EJWT es un término común en los cuatro. Entonces lo podemos simplificar. Así.
básicamente. ¿Qué obtenemos? De que E1 prima más E2 prima es esta manera, ¿vale? Entonces tuvimos la primera relación, ya que nos habla de que eh, la amplitud del campo eléctrico que estoy siguiendo más la amplitud del campo eléctrico que sale va a ser igual al campo eléctrico en el medio 2 que entra y el que se obtiene. Una primera igualdad. Eric, Dime, esa condición de borde, o sea, eso sale como por continuidad, digamos, porque en z igual cero el campo no puede como cambiar abruptamente sale por o condición de por, borde. ¿y cuál era la condición de borde? O sea, porque en la condición de borde no era que el vector d en como la parte perpendicular a la interfase, el vector d es igual a... No, en verdad no me acuerdo, así que filo. Sí, que creo que la normal es con D, si no me equivoco. Es la diferencia y eso, a ver, creo que el normal era de uno menos de 2 es igual a la densidad de campo libre, o sea, densidad de carga Claro, libre. Pero eso es para el caso normal. Y el campo eléctrico, como dijimos, va en la dirección tangencial solamente, a la pared. ¿Sabes cómo explicarlo? Ya, imagínate que aquí está la pared, esa pared, y claro, el campo va así. Imagínate que esto es como en el eje Itón. Entonces, como por decirlo, va tangencial a la pared, ¿cachai? A esta pared de acá. No va en dirección normal. ya, vale. Ya, sí, Entonces, perfecto. Eso. ya. Y de hecho, esa es cuando hagan este tipo de ejercicio, es la única condición que importa. La de la carga libre no importa. Ya, siempre está la condición que se cumple. Vale, muchas gracias. Ya, bueno. Ya, entonces tenemos este de aquí, que es como la primera ecuación. Y después sabemos que en Z igual a D, el campo eléctrico en el medio 2 va a ser igual al campo eléctrico en el medio 3. Básicamente lo mismo. Tomamos esta ecuación, la igualamos, ponemos esta diferencia de una de otra, y eso va a ser igual a el lado derecho. Por eso digo que a veces es como un poco innecesario anotar el JWT porque siempre se les va. En cuenta que hay un término común nuevamente, pero vamos a ver. Y tenemos eso. Y como les dije, esto se cumple en D y esto en D. Bueno, ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora, cosa importante es que en la parte B, bueno, ahora en realidad estamos en la parte B, nos dicen que consideremos que D hoy no se anotó en el anuncio. Ah, no sale ahí. Sí, sí, sale. Ya, nos dicen que consideremos que D es igual a lambda cuarto. Ya, y aquí creo que presta atención para que tampoco se enreden con esto. Ya, es una cosa algebraica solamente. Si se van al resumen, eh, en el resumen yo anoté que, por ejemplo, voy a hacerlo para K2, pero para K3 es análogo. K2 es igual a 2pi por lambda, eh, eh, sorry, me confundí. Sí, de esta manera, porque esta es la número 2, ¿vale? Véanlo en el resumen, está escrito de esa forma. Entonces, esto podemos escribirlo de esta manera, somos este lambda igual a 2pi. Ahora, la distancia, eh, no, pensé, creo que anoté mal algo aquí. Creo que me puse en un término que estoy revisando la pauta aquí para guiarme un poco.
No, no, miento, está bien, está bien, está bien. ¿O no? Ya, pero lo podemos hacer así, dale. Ya. K2, ustedes también lo pueden escribir de esa manera, que está en la pauta. Ahora, analicemos esta expresión tal. Ya yo me la voy a traer aquí. Si ven esta expresión de acá, donde tenemos que esto es K2 por D, que podemos escribirlo también como 2 pi lambda, y el D, como nosotros dijimos que va a valer lambda cuarto, lo reemplazamos, ¿no? Lo vamos a poner como lambda cuarto, y esto, si se dan cuenta, si se simplifican, es E elevado a J pi medio. Ya, E elevado a J pi medio es simplemente J. Ahora, voy a hacer aquí E elevado a menos J pi medio es menos J, ¿vale? Esa identidad se la tienen que saber, la de E elevado a pi medio. Entonces, recapitulación. Tenemos esta ecuación de acá, y nosotros dijimos que en D tienen que ser iguales, lo igualamos. Luego nuestro D nos dicen que es lambda cuarto, y nosotros sabemos que nuestro K, K2, K3, K1, podemos escribirlo como 2pi partido sobre lambda. Entonces, tomamos este término de la exponencial, que es el que nos interesa, y decimos K2 es igual a esto, lo reemplazamos, y D nos dijeron que es lambda cuarto. Reemplazamos el lambda cuarto y obtenemos esto acá. Y ese término lo van a dejar como J. Ya, si ustedes lo evalúan, Wolfram, por ejemplo, le va a dar J. O lo pueden dejar como coseno de pi medio más J seno de pi medio. Y eso les va a dar J. Claro que el coseno se les va y el J les queda como eso. Ya, ¿por qué es importante eso? Porque ahora, si tomamos nuevamente esta ecuación, esta condición de borde, colocamos esto en orientación, dijimos que esto era igual a E3 por J del K3T. Ya, entonces como dijimos que E elevado a D con D igual a lambda cuarto es J, entonces esto simplemente va a quedar como E2 por J más E2 prima, como aquí hay un signo menos, nos va a quedar menos J, y aquí nos va a quedar E3 por J. Entonces acá si se dan cuenta, sacamos los J simplemente por común, y nos queda aquí este término, ¿vale? Y ahí obtuvimos la segunda ecuación. Por eso les digo, parece complejo, pero simplemente reemplazar. Si se dan cuenta, tenemos ecuaciones súper simples, porque son constantes, ¿no? Es como tener A menos B igual a C, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle acá como ecuación 2 y por este lado tenemos acá, ecuación 1, que de hecho me la voy a llevar abajo y vean. Usualmente siempre son de la misma forma, se van a ir dando cuenta que siempre son como la suma de los dos campos y cosas así. Bueno, dejémoslo así. Entonces, tenemos dos ecuaciones, tenemos cinco incógnitas, miento, es una tabla, esta tabla. Entonces tenemos cuatro incógnitas, tenemos dos ecuaciones. Tenemos que sacar de algún lado dos ecuaciones más, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿dónde vamos a sacar ecuaciones? Del campo magnético. Entonces, dejémoslo aquí como eléctrico, para que no siempre. Eléctrico. Ahora nos vamos al magnético. Ya. ¿Qué dijimos antes en el resumen? De que el campo eléctrico, por ejemplo, H1, eh, digamos que para el medio 1, va a ser igual eh, a I, una constante simplemente, que esa constante dijimos que era E1, si estamos hablando del medio 1, por U0 o U1. Va a depender de que nos considere. O sea, en el ejemplo dice que en todos los medios U0, ¿ya? Entonces U0 simplemente, ¿ya? Por N,
que n es la dirección de propagación, en este caso k, ¿ya? Eh, o sea, es un poco más complejo esto de la dirección de propagación, y por eso de verdad les pido que, porque no me quiero alargar mucho por el tiempo que queda, de cómo derivarlo bien, pero les pido que revisen el material que les voy a mandar, ¿ya? Y si tienen dudas me dicen y yo les respondo el tiro. Entonces, es de esta manera. Si ustedes hacen este cálculo, ¿qué nos va a dar? I por E1 de la misma forma, EJKZ por EJWT, que esta es como el campo magnético incidente, por decirlo, y el campo magnético reflejado, siempre va a ser de la misma forma. El primer término va a ir con el positivo y el segundo término va a ir con el negativo. Como les digo, ese negativo sale porque cuando ustedes resuelven esta normal, con la del campo eléctrico, les cambia un signo. ¿Ya? Por eso les digo, vean el apunte del profe que les voy a mandar y ahí sale como explicado en detalle. Entonces, la cosa es que siempre queda de esta manera. Y por E1 por EJ KZ menos por EJWT. ¿Ya? Y ahí tenemos el H1 para Z menor a C. Y si se dan cuenta es como volver a lo que hicimos antes. Ahora, tengamos el para H2. ¿Cómo va a ser H2? Esto es I1, perdón. I2 por E2 por EJKC, EJWT, perdón, esta, K1, 2, menos nuevamente, para el caso magnético, como le digo, es la constante menos el campo eléctrico, en este caso reflejado, K2Z y JWT. ¿Ya? Nuevamente, ahora para el medio 3, ¿qué pasa? I3 por E3 por EJK3Z por EJWT, bueno, menos cero, porque no tenemos campo magnético, por decirlo, reflejado. ¿Ya? Es lo mismo que pasa para el eléctrico, o sea, va solo en una dirección, es el infinito. Ya, y si se dan cuenta, es análogo al campo eléctrico, ¿ya? Por eso les digo que estos ejercicios son súper mecánicos y no es mi idea que se asusten con tanto E y todo eso. Entonces, este es para el campo magnético. Y lo único que va a cambiar con respecto al otro, que cuando lo desarrollen, les va a aparecer ese menos, siempre, el menos, y lo único que tienen que hacer es multiplicar ambos campos por una constante. O sea, multiplicar ambos campos eléctricos por esa constante, y uno, y 2 y 3 y ponerle un menos. Ya, y cumple las mismas condiciones de Borg, ¿ya? Porque el campo magnético igual, no queremos considerar el normal, queremos considerar solo el tangencial. Entonces, en base a eso, vamos a decir que H1, cuando lo evaluamos en Z igual a 0, va a ser iguales, básicamente. Y vamos a copiarlo para hacerlo más corto. Todo acá, va a ser igual a esto que está acá. Y como estamos evaluando en Z igual a 0, nuevamente, ¿qué va a pasar? Este Z que no se va, porque va a valer 1, que también se va porque vale 1, que va este de acá que vale 1 y este se va porque vale 1. Nuevamente, el EJWT es común en todos, eso podemos sacarlo también. Y nos queda esta simple expresión. Una expresión bastante, como ven, simple. Y de hecho, esta la pueden factorizar por I1 o por I2. Entonces, si la factorizan, les queda así. Después se van a dar cuenta que no nos interesa factorizar, pero si lo hacen, les queda así. Entonces, aquí tienen la ecuación 3. ¿Ya? Y por último, para la ecuación 4, lo mismo. Vamos a considerar que son iguales la interfaz del medio 2 y la interfaz del medio 3. Entonces, y como estamos considerando que D, la distancia D, eh, va a valer lambda cuarta, que nos va a dar J nuevamente. Pueden darle el caso que digan, no sé, D vale igual a lambda medio. Entonces ahí les va a cambiar el valor.
Ya, por si no se acuerdan, esto también como consejito, si tienen como EJWT, recuerden que esto es coseno WT más J seno TWT. Entonces, si no se acuerdan, lo pueden reemplazar y ver que le pueden sacar la componente de T y lo reemplazan. Y dicen, por si no se acuerdan. Sí, sí, ya. Entonces, J en W pi medio, da este valor. O en pi, da este valor. ¿Ah? Bueno, dejémosle como un puro tip. Ya, volviendo sobre nuestro caso, dijimos que las interfaces van a tener que ser iguales y nuevamente el JWT se va. Yo les digo de escribirlo tanto, al final me aburro. Y tenemos esta expresión. Dijimos que esto va a ser igual a D, igual a D, igual a D. Y como D va a ser lambda cuarto, estamos evaluando lo mismo. O sea, E elevado a J pi medios. Así que vamos a tener que esto va a ser I2 por E2 por J menos I2 por E2 prima. Tenemos menos ahí, menos J, E3 por E3 por J. Y podemos sacar los J, ¿no? Vamos a tener que esto vale I2 por E2 menos I2 por el reflejado por I3 E I3. ¿Ven? Y como le digo, se simplifican mucho los cálculos, que al final nuevamente tenemos una ecuación súper simple. Acá tenemos la ecuación 4. Entonces, si tomamos todas nuestras ecuaciones, vamos a tener eso, esto de acá, y por último, esto de acá. Entonces, estará la ecuación 4 y después la 3. Ya, entonces tiene 1, 2, 3 y 4. E1 dijimos que era conocido, E1 es el incidente, y nos piden calcular el E1' y el E3. Ya, y si se dan cuenta, son solo ecuaciones de cuatro puntos. O sea, tenemos cuatro incógnitas, cuatro ecuaciones, simplemente lo que tenemos que hacer es despejar. Ya, no tiene ninguna más ciencia que por eso tirar valores para allá y valores para acá. Lo que me gustaría que me confirmaran, porque esto ya es solo álgebra, es si entendieron bien como un poquito el tema de la idea de acá. Se colocar en medio uno, medio 2, medio 3. Y lo mismo para los campos eléctricos. Está acá, está magnético. Bueno, como les digo, voy a hacer una pequeña recapitulación, para lo que después ven esto grabado. Eh, ya, nos piden obtener lo que sería la ecuación del campo eléctrico. Tenemos tres medios. Sabemos que los campos eléctricos se comportan de esa manera para los diferentes medios, son de la misma forma, donde tenemos onda incidente, onda reflejada. EJWT que da cuenta de el coseno y EJK1Z que da cuenta de las pérdidas del material o los cambios de fase, o ambos. Luego, sabemos que por condiciones de borde, el campo eléctrico tangencial en ambos tiene que ser igual, que fue lo que igualamos acá. O sea, evaluamos Z igual a 0, ahí, y nos dio como resultado esta ecuación de acá, ¿vale? Después ocupamos la misma condición de borde para, para el medio 2, para la interfaz entre el medio 2 y el medio 3, y nos dio esta ecuación de acá. Y así se dan cuenta, no fueron los EJW, y lo evaluamos en D, que es donde está la interfaz. Ahora, dijimos que podíamos ocupar este K2, no, esto ya lo expliqué antes, y les va a dar que E elevado a J pi medio vale menos J, ¿ya? Cuando el D vale lambda cuarto. Gracias a eso, podemos reescribir esto así, ¿cierto? Se nos van los J y nos queda esta ecuación. Entonces tenemos las dos ecuaciones. Dijimos que para el campo eléctrico va a ser perpendicular al campo magnético y el campo magnético va a tener esta forma que está aquí.
ya, exactamente igual a la del campo eléctrico, solo que va multiplicada por una constante y cambia el segundo signo, nada más. Entonces tenemos H1 tanto, H2 tanto y H3 tanto. Y lo mismo, condiciones de Bohr, Z igual a cero, obtenemos esto, tenemos a todos los otros términos. En lambda cuarto, lo mismo, se nos va como J, menos J, 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 aunque esta expresión súper simple, que no depende de E, y tenemos solo constante. Y nos pide la parte obtener E1. Ya por el tiempo voy a poner directamente la solución. Ya, todo resulta la vuelta, la verdad que nada, es bien larga el resolverlo, pero E1 va a quedar de esta forma. Yo le puse alfa beta por E1. Ya, vale, yo lo escribí de esta forma en la pauta, donde alfa va a valer, fírmense que el medio término en esta forma y 2 más y 3. Y bueno, donde beta va a ser simplemente y 2 más y 3 por uno más y 3 menos y 2. ¿Vale? Eso le da el resultado de E1, la amplitud de 1, que sería básicamente el reflejado. Ahora, como para terminar este ejercicio, se dan cuenta que esto es pura constante, ya porque E1, E2 y E3 se pueden escribirlo como todo eso de manera genérica, como E sub I por U sub I. Para este ejercicio en particular, todos los medios tienen U sub 0. Entonces aquí lo pueden dejar así. ¿Vale? ¿Qué cosa de reemplazar? Ahora, eh, nos dice que la parte C, ¿qué pasaría si E2, o sea, la permeabilidad del medio 2 es igual a la permeabilidad del medio 1 por la permeabilidad del medio 3 en raíz? Eh, nos dice que si este valor, la permeabilidad toma ese valor, el campo reflejado E1 va a ser cero. Así que tenemos que verificar para que E1 sea cero, alfa por beta tiene que ser cero, o alfa por beta cero. E1 cero incidente que sea cero es como una solución trivial porque no estamos inyectando nada, sino que no es nada, simplemente. Y si resuelven eso, les va a quedar una solución de este estilo. Ya se multiplica nada por beta, les va a quedar esto, alfa por beta, y les va a quedar de esta manera. Ya, como les digo, solo cosas algebraicas, ¿no? Esto alfa por beta. Y si esto para que sea cero, esto de acá tiene que ser cero. Entonces vamos nuevamente a tomar solo el numerador. Tenemos que E1 y 3 menos I2 al cuadrado. Lo reemplazamos, ¿cierto? En raíces. Por aquí esto vale E1 por 1 sub 0 por E3 1 sub 0 menos bueno, esto va a quedar cuadrado, entonces queda sub 2 por 1 sub 0. Y esto podemos dejarlo como E1, E3 menos E2. Esto se partió por 1 sub 0. Y el ejercicio nos decía que sí. Yo creo que se pegó la tabla. Se pegó, no sé si lo están viendo. Oye, como que lo hizo todo raro. Ya. Entonces el ejercicio nos decía, si E sub 2 es igual a raíz de E sub 1 por E sub 3, si eso ocurre, E1 reflejado va a ser cero. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. No tiene ninguna más. Y con eso terminan el ejercicio 3. Ya nos quedan 5 minutos. La verdad que este ejercicio es bien largo, ¿no? De por sí. Pero los que voy a traer después van a ser un poquito más cortos, ya van a ser 2 medios.
pero este era como para iniciar, ¿ya? Se dan cuenta que al final las ecuaciones que quedan son simples, pero la idea que hay detrás tienen que trabajarla un poquito más. Y ahí les recomiendo leerse el apunte del profe. Con respecto a la P2, que no me dará el tiempo, quizás yo creo que muy probablemente la retomen en el otro auxiliar, porque es interesante verla. Igual, de todas formas, le voy a subir la pauta al tiro. Eh, Básicamente tienen una corriente eléctrica variable, dos medios, exactamente igual como lo hacíamos antes. Y nos piden calcular la potencia disipada. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Calcular la potencia disipada en un medio, la potencia disipada en el segundo medio, eh, y la formulita es la que está acá. Entonces, ¿qué tienen que obtener? El campo eléctrico. ¿Ya? Y ahí pueden ocupar el hecho de que el campo eléctrico es proporcional a a la corriente, y lo van despejando y solo meterle cosas. A mí me interesaba la parte C, donde les pedían la impedancia, que fue lo que les expliqué antes, ya. Y la impedancia, como sabemos, se tiene que relacionar de alguna forma con los campos electromagnéticos y eléctricos, porque se relaciona con la inductancia de los condensadores, y la relación que tienen es, básicamente, ya. Entonces, pueden obtener la impedancia de esta manera, así como a lo bruto, por decirlo, así como con material y todo. Les va a dar ese valor que está aquí. Así que bueno, eso es lo importante para esa parte. Como les digo, si después tienen dudas, háganmela nueva porque esta parte de onda igual suele ser, me han enredado de primera vez, pero después cosa de costumbre, ya. Así que bueno, eso sería la opción. No sé si tienen alguna duda antes de parar la grabación. Ya, voy a asumir que no, así que se vaya.